Buenos días a todos. En el video de hoy vamos a ver el tema dosificación mecánica. Como ustedes habrán visto, en el capítulo número 1 de esta serie de sembradoras vimos la primera parte que era trenes de siembra. Les voy a dejar acá arriba en la tarjeta para que el que quiera ver ese video lo pueda revisar. En este capítulo lo que vamos a ver lo vamos a subdividir en dos videos. En un primer video vamos a ver todo lo que es dosificación mecánica. Y en un segundo video vamos a hablar de todo lo que es dosificación neumática. Así que empecemos con el primer video. Y lo primero que tengo que decirles es lo siguiente. Casi les diría que en todo lo que tenga que ver ciencias agrarias siempre hablamos de lo mismo. Todo tiene que ver con un sistema. Todo es un sistema. Y todo sistema tiene componentes. Y esos componentes tienen interacciones entre sí. Y si un componente falla, fallan las interacciones y termina fallando el producto final. Eso pasa en realidad en todos los términos de la vida, pero en ciencias agrarias es muy claro. Así que si tenemos que evaluar cómo es un sistema dosificador de semillas, tenemos que entender que primeramente arranca, vamos a poner puntero, todo arranca por un sistema de mandos, de toma de mandos, que puede ser por medio de una rueda de mando o por un sistema geoposicionado, que ahora vamos a ver, pero lo primero que tiene que existir es un sistema de mandos, que le va a dar mando a un sistema de transmisión compuesto por cadenas, engranajes, mandos cardánicos, pero que el corazón del sistema es la caja de cambio, lo cual me va a permitir lograr un número de relaciones de transmisión que se van a relacionar con una determinada cantidad de posibilidades de modificar la densidad de siembra. Si esto funciona bien, pasemos al tercer componente, que es en sí el dosificador de siembra. ¿Tá? Como les dije, hoy vamos a hablar de dosificadores mecánicos, video que viene, dosificadores neumáticos, pero ahora vamos a ver en detalle todos los componentes del dosificador. Y si el dosificador hizo lo que corresponde, pasamos al último componente, que es el sistema de bajada, ¿no? En este caso un tubo de bajada que, si funciona correctamente, vamos a lograr nuestro objetivo final, que es el planteo de las semillas en la densidad que nosotros le prescribimos. Anexo a esto, esta imagen que ven acá es un monitor de siembra que, si hablamos de agricultura moderna, tenemos que entender que hoy estamos dominados por la agricultura de precisión, en la cual dentro de ellos están los sistemas de monitoreo de siembra. Yo en esta clase no voy a entrar en el tema monitores de siembra porque los invito a que me comenten, primero si es algo que les interesa, si es algo que consideran que es importante, y si en los comentarios veo que me dicen que me interesa, yo les armo una clase perfectamente sobre monitores de siembra, la calibración, los tipos de monitores, las fallas más comunes que existen al momento de utilizar los monitores, cómo es el mantenimiento de todo el sistema de monitoreo de siembra y todas esas cosas anexas también a un banderillero satelital, a un piloto automático. Hay un montón para hablar, pero creo que amerita hacer un video aparte. Así que avanzando un poco en esta clase, primero hablemos de los mandos y transmisiones. Como les dije, lo primero que necesitamos es que exista un sistema de mando, en este caso una rueda, que me permita que cuando baja la sembradora y el tren de siembra toma contacto con el suelo, le dé la señal a todo el sistema de transmisión de que tiene que empezar a dosificar semilla. ¿Cómo se logra esto? Se logra por medio de estas ruedas, que pueden ser tanto ruedas neumáticas como ruedas metálicas, que toman en contacto con el suelo, empiezan a girar y empiezan a darle mando mecánico a las cajas de cambio y a los dosificadores. Como les dije, puede haber tanto ruedas neumáticas como ruedas metálicas. Las dos funcionan bien. La gran ventaja que tiene la rueda metálica es que no arrastran, toman muy buen contacto gracias a estos tacos. La ventaja que tienen las ruedas neumáticas es que por algún motivo estos no se llenan menos de barro, son fáciles de recambiar, muchas veces son también las ruedas de transporte,
Entonces habitualmente lo que se ve en las fábricas son las ruedas neumáticas, pero sepan que si es metálica va a funcionar perfectamente. La verdad que es un tema que muchas veces se subestima, el tema de los mandos y transmisiones, porque es muy común ver en el campo fallas de siembra, grandes fallas de siembra, o episódicas fallas de siembra, tanto manchones muy grandes como manchones muy pequeños, y rara vez se le echa la culpa a el tema del mando, ¿no? Si por algún motivo esta rueda no tomó mando como corresponde, ya sea que no toma contacto, o se arrastra en exceso, o la cadena no está bien lubricada, o no está tensa y salta, o alguno de las combinaciones posibles de las que le acabo de citar, hacen que la transmisión no sea homogénea y por ende el planteo de las semillas no sea homogéneo. Entonces es muy importante prestar atención en qué condiciones está la rueda de mando, si cuando baja realmente baja y toma contacto y no arrastra, que la cadena no salte, que esté bien tensa, que esté lubricada, que los engranajes no estén gastados y se salten. Todas esas cosas son fundamentales y muchas veces en el campo se subestiman. Muchas veces no se le da importancia y se le presta atención a otras cosas, pero todo arranca por acá. Yo les dije, esto es un sistema. Así que el primer componente del sistema es este y lo primero que hay que revisar es que esto funcione correctamente. Luego, si esto le da mando en forma correcta, pasamos a las cajas de cambio. Y las cajas de cambio habitualmente pueden ser de dos tipos. O sea, los mandos y transmisiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser de densidad fija o densidad variable. Vamos a hablar del primer caso. Cuando hablamos de densidad de siembra fija, esto se logra gracias a una caja de cambio, como la que vemos acá, que no es otra cosa que una carcasa metálica que por dentro tiene varios pares de transmisión engranados y que me permiten, gracias al juego de palancas, lograr un número determinado de relaciones de transmisión. Por ejemplo, esta caja que vemos acá es una caja de 27 cambios. Existen cajas de hasta 88 cambios, de las que yo conozco, puede haber más grandes. Pero a su vez, si yo modifico los piñones de entrada o de salida en su tamaño, puedo multiplicar eso por 2, por 4 o por 6, por un sinnúmero de cambios de relaciones de transmisión, ¿no? Pero siempre en el tiempo es una transmisión constante. La rueda baja, toma mando y esto engrana y genera una relación de transmisión y una densidad de siembra fija. Como vemos en esta imagen, esta sembradora tiene 3 cajas de cambios, una para cada eje de dosificación, una será para el dosificador de siembra de grano grueso, por ejemplo, puede ser, o el de grano fino, este puede ser para el cajón alfalfero y este puede ser para el fertilizante, por ejemplo. Eso depende de cada máquina. Pero sí que cada eje de rotación que le da mando a un sistema de dosificación tiene que tener su caja de cambio independiente para poder variar independientemente las dosis de semilla o de fertilizante. ¿Está? Muy diferente es cuando podemos equipar la sembradora con estos motores electrohidráulicos que sustituyen a las cajas de cambio. Si yo saco las cajas de cambio, le coloco motores electrohidráulicos, esto lo vinculo con una computadora, con la cual a esa computadora, a ese gran monitor de siembra, le puedo prescribir una determinada densidad de siembra para un determinado ambiente. Previo a eso yo le incorporo un mapa, ¿no? Un mapa territorial del lugar donde voy a sembrar, donde están los bien discriminados los ambientes A, B, C. Puedo decir, en este lugar sembra tanta densidad, en el otro tanta densidad. ¿Y eso por qué se logra? ¿Por qué? Porque al tener un motor electrohidráulico, los motores logran infinita cantidad de relaciones de transmisión, infinita variabilidad de giros, y lo que los pueden cambiar en tiempo real. Si yo tengo una caja de cambio, no me puedo andar bajando cada 5 segundos y cambiar el cambio porque estoy en el ambiente A o en el ambiente B.
Mientras que si yo tengo motores electrohidráulicos, automáticamente la máquina varía su caudal y por ende su régimen de giro y por ende varía la densidad de siembra. Así funcionan los motores electrohidráulicos en sembradoras de densidad variable. Esto daría para hacer una clase más amplia de agricultura de precisión, de monitores de siembra, así que los vuelvo a invitar que si les interesa me comenten. Si veo que hay interés, por supuesto, estoy dispuesto a hacerles una clase aparte sobre monitores de siembra y agricultura de precisión. Pasando un poco ahora a cosas menos tecnificadas y muchísimo más viejas, pero que todavía en cierta medida siguen funcionando, ahora vamos a hablar de los dosificadores mecánicos tradicionales. Vamos a hablar del primer dosificador, del más viejo de todos, pero que en cierta medida todavía existen en funcionamiento. Vamos a hablar del rodillo acanalado. El rodillo acanalado no es otra cosa, como ven en la imagen, que una carcasa que por dentro funciona este rodillo con estrías o acanaladuras, que tiene dos partes, una parte estriada y una parte lisa. Y yo puedo jugar lateralmente ingresando o sacando la parte lisa que toma contacto con la tolva, con las semillas, y que en cada giro se llene menor o mayor cantidad de semillas en las estrías. ¿Ven? Así funciona. Este es un dosificador que por arriba tiene las semillas. Por arriba están las semillas. Cuando giran, se llenan de semillas. Si yo saco la estría hacia acá y ingreso la parte ciega no se llena de semillas. Gracias a una palanca que mueve todo este sistema, todo este eje, acá se ve mejor, este eje de izquierda a derecha, modifico la densidad de siembra. Con esta palanca yo modifico la densidad de siembra. Mientras más enfrento, más superficie enfrento de la estría a la tolva, más semillas va a tirar por vuelta dada. Yo también le puedo poner una caja de cambio a esto, perfectamente, pero no es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo esta regulación, pero si tengo una caja de cambio, bienvenido sea. Hoy por hoy, este tipo de dosificadores se van dejando de utilizar, pero todavía tienen una gran utilidad en este tipo de herramientas, que son herramientas de labranza, que se le colocan cajones sembradores, que sirven, por ejemplo, para hacer intersiembras de pasturas. Esto que estamos viendo acá, de una metalmecánica regional muy buena, es un vibrocultivador con dos rolos, uno delantero y uno trasero, que tiene en su parte superior un cajón sembrador con rodillos acanalados, tanto en el cajón grande para sembrar semillas grandes como verdíos de invierno, avena, cebada, lo que sea, y este cajón pequeño para alfalfa, lotus, menilotus, tréboles, ¿no? El cajón alfalfero, ¿no? Que son estos pequeños dosificadores, los dosificadores alfalferos. Este tipo de máquinas hoy están totalmente vigentes, cumplen una muy buena función para el tema intersiembra de pasturas, funcionan pero muy bien. Vamos a hacer una clase en particular de lo que es intersiembra de pasturas porque lo amerita. Así que no voy a hablar mucho más de este tema. Lo que sí tengo que decir con respecto a los rodillos acanalados es que realmente funcionaba muy bien. Y funcionaba muy bien aún teniendo calidad de semillas malas. O sea, cuando uno tenía semilla con cierto grado de impureza, puntas de espiga, palos, insectos, estos dosificadores aún lograban sembrar bien. O sea, lograban ir trabajando y transportando la semilla desde la tolva hasta la sembradora. Eran y son rústicos, son fuertes. El problema está cuando apareció la soja. La soja, como legumbre que es muy endeble a partirse. Apenas uno lo aprieta, se parte en dos secciones.
Entonces, este tipo de dosificadores no era muy amigable con la soja y hizo que los fabricantes tuvieran que sustituirlos. Porque andaba todo bien hasta la época del trigo, pero cuando entramos en el auge de la soja, estos dosificadores no andaban bien, partían mucho. Tanto los que tenían acanaladuras rectas como van acá, como los que tenían acanaladuras helicoidales. Es lo mismo. La diferencia entre el helicoidal y el recto es que el helicoidal entrega un poco más progresivamente la semilla y mejora en cierta medida la uniformidad. Pero en sí el concepto es exactamente el mismo. Entonces tenían ese problema, que partían semillas, muy particularmente el tema de la soja. La soja, el gran cultivo de nuestro país. ¿Qué pasó? Tuvimos que sustituirlo por otro dosificador. ¿Cuál fue el que apareció? La roldana. Dosificador de roldana. Sumamente sencillo. Más sencillo que el otro todavía. ¿De qué está compuesta una roldana? La roldana es una carcasa con dos bocas, una boca izquierda y una boca grande, boca izquierda pequeña y una boca derecha grande, y por dentro la roldana en sí, que es como si fuera una polea, esta parte negra que gira y tiene estas estrías, ¿no? Que esas estrías simplemente van empujando suavemente en su giro a que caiga la semilla a este embudo que va acoplado a la manguera de bajada. Sumamente sencillo. Es como si uno con el dedo fuera empujando suavemente la caída, pero con una gran homogeneidad. Como les dije, tiene dos bocas, boca chica y boca grande. ¿Para qué sirve eso? La boca chica, si yo le pongo una tapa a este lado, lo anulo y utilizo la boca chica, que es de menor tamaño y con estrías más chicas, se utiliza para semillas más pequeñas, como puede ser la moa, el mijo, el sorgo, semillas más pequeñas y que se siembran menos kilos por hectárea. Si yo tapo el lado izquierdo, la boca chica, y utilizo la boca grande, lo puedo utilizar para semillas de mayor tamaño y que se siembran más kilos por hectárea. Trigo, avena, cebada, centeno, ese tipo de cultivos. Soja, ¿no? Se utiliza la boca grande. Realmente este dosificador solucionó el tema del partido, en gran medida, lo solucionó. Tuvieron un auge, pero tenían un problema, y es que la gran ventaja que tenían los rodillos acanalados de trabajar con semillas no tan puras, no funcionaba bien con impurezas. Cualquier punta de espiga o palo o insecto muerto se trababa en el interior del dosificador, se trababa acá adentro y obturaba toda la bajada de la semilla. Entonces, uno se tiene que esmerar muchísimo en la limpieza para que realmente las roldanas tuvieran un buen trabajo. Mientras que con los rodillos acanalados eso no pasaba. Por ende, una de cal y una de arena. Una cosa se mejoraba, la otra no. Pero su trabajo era muy bueno y el partido se solucionaba. Ahora bien, con el tiempo se fueron sustituyendo estos dosificadores y aparecieron en el mercado este tercer modelo, que es el dosificador de Chevron. Que yo siempre digo que es un cruzamiento entre los otros dos, ¿no? Es la cría entre el rodillo acanalado y la roldana, ¿no? La F1 de eso da esto, que a fin y al cabo tiene lo bueno de los dos dosificadores, tiene lo bueno de los otros dos. Fíjense, es una ruedita de tractor, parece, no es sinónimo, ¿no? Parece una ruedita, una pequeña ruedita con tacos que le pasa lejos al fondo del alimentador, no pasa cerca, y que a medida que gira va rebalsando y tirando la semilla al embudo. Así de sencillo. Por acá adentro pasa el eje, esto gira y uno lo que hace es modificar el régimen de giro con una caja de cambio. Con eso modifica la densidad de siembra. Así de simple. Vamos a poner una imagen para que les quede más claro. Estos son los dosificadores de Chevron y hoy todas las sembradoras de grano fino y todos los cajones fertilizadores utilizan Chevron. Esto sustituyó a todos los otros en todas las máquinas, salvo esa particularidad que yo les decía,
en las herramientas de labranza o en las rastras, en los arados rastra o las rastras con cajón. Ahí se sigue utilizando el rodillo acanalado, que funciona muy bien. Pero si no, todo se sustituyó por el Chevron. Existen varias fábricas en Argentina que lo fabrican, todo de material plástico, con muchísima durabilidad, no se oxidan, resisten mucho la corrosión por los fertilizantes. O sea, tienen un sinnúmero de ventajas. Pero más que nada tienen la ventaja, combinan las ventajas de los otros dos. Pueden trabajar con semilla no tan limpia y no parten semilla. Entonces tienen la ventaja de tienen lo bueno de los otros dos, ¿no? Tiene otras ventajas. Por ejemplo, esta parte abierta que vemos acá, que también puede tener una tapita de acrílico, a mí me permite visualmente, al operario le permite visualmente ver cuando se tapa la manguera de bajada y empieza a rebalsar. Entonces, sin tener un monitor de siembra, uno puede darse cuenta que acá hay un problema de obturación en la manguera de bajada. Eso es una gran ventaja, operativamente es una gran ventaja. Después el otro tema es esta tapa, ¿no? Acá ven esta traba de alambre, es una tapa que se abre y que me permite hacer una limpieza rápida del alimentador, en el caso de que se haya humedecido, que haya entrado agua, que se haya endurecido el fertilizante, lo que sea, que se le haya metido un hilo, muchas veces se tragan un hilo de las bolsas y empieza a dar vuelta y eso causa problemas. Bueno, rápidamente uno puede hacer una limpieza. Esa es otra gran ventaja, ¿no? En esto sí los fabricantes se han puesto de acuerdo con esta concavidad y todos por lo general coinciden con las tolvas de todas las sembradoras. En eso la verdad que se ha hecho un trabajo de homologación y todos funcionan igual. A ver, esto en cuanto a dosificadores de grano fino que van a sembrar a chorrillo, donde yo lo que voy a lograr es hacer una siembra en kilos por hectárea. Yo voy a sembrar a chorrillo y no voy a tener la precisión de saber cuántas semillas hay por metro lineal, porque no lo necesito, porque el cultivo no me lo amerita. Con controlar la cantidad de kilos por hectárea voy a controlar la cantidad de semillas por metro cuadrado. Por ende, en relación a su valor cultural, puedo saber la cantidad de plantas por metro cuadrado que voy a lograr. Esto lo que vimos hasta ahora son dosificadores de grano fino. Ahora, si el cultivo amerita, el cultivo que nosotros vamos a hacer, amerita controlar la cantidad de plantas logradas por hectárea, ahí ya la cosa es diferente. Si yo necesito controlar la cantidad de semillas por metro lineal de surco, ahí tengo que saltar a los dosificadores mecánicos, en este caso los dosificadores de placa. Clase que viene, video que viene, dosificadores neumáticos. Hoy vamos a hablar de dosificadores a placa. Y dentro de los dosificadores a placa tenemos dosificadores a placa horizontal y dosificadores a placa inclinada. Vamos a hablar del primer caso, dosificador a placa horizontal, pero casi todo lo que digamos de esto sirve para el inclinado. ¿Y en qué está compuesto el dosificador a placa? El dosificador a placa está compuesto de, primero y principal, aprendamos a identificar la placa, lo más importante de todo. Ahora vamos a hablar bastante de placas. El sistema enrasador expulsor, que en la jerga popular se lo denomina tortuga. Parece un caparazón de una tortuga, ¿no? Placa, sistema enrasador expulsor, entre paréntesis, tortuga, mucho más fácil decirle tortuga. Listo, de ahora en más es tortuga. La carcasa en sí, del cuerpo dosificador, y por debajo va la contraplaca, ¿no? Que toma contacto con la placa. Todo eso es el dosificador. Hablemos particularmente del primer componente, que es la placa. Y acá, como ven en esta imagen, queda sumamente claro que si hay algo que no se han puesto de acuerdo a los fabricantes es en las placas. Cada fabricante, cada empresa se fabrica su placa, su tipo de placa,
no hemos logrado, como por ejemplo en el pico de las pulverizadoras, de que cualquier pulverizadora le funcione cualquier pico porque está homologado su diámetro y su espesor. Entonces uno puede cambiar de marcas de pico que en cualquier pulverizadora van a funcionar. Acá no. Cada sembradora tiene su placa y cada empresa se fabrica su placa o lo manda a fabricar a la industria plástica, a una industria de matricería, lo que sea, pero no se han puesto de acuerdo entre ellos, ¿no? Cada uno tiene su dosificador, me parece muy bien. En lo que sí, uno puede rápidamente identificar para qué cultivo es cada una de estas placas. Y podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando estos agujeritos que vemos acá, que de ahora en más lo vamos a llamar alvéolos, no más agujeros, sino alvéolos. Cuando los alvéolos son ovalados, se corresponde a una placa girasolera, una placa para girasol. 2 hileras y alvéolos ovalados, placa de girasol. 2 hileras y alvéolos redondos, maíz. Si son grandes, como estos, es maíz. Si tienen menos de 7 milímetros, 7-8 milímetros, es sorgo. Y son un poco más cerca. Es muy notoria la diferencia entre el tamaño de maíz y el sorgo. Si tienen alvéolos redondos, pero tienen 3 hileras, soja. Son para soja. Si tienen estas estrías extrañas, tangenciales, es para semillas muy heterogéneas. En forma, porque no son redondas, son oblongas, son elipsoidales. Por ejemplo, el poroto negro. Algunas hortalizas, como pueden ser las habas, pero el clásico es el poroto negro, un cultivo importantísimo del norte argentino. Utilizan este tipo de placas. Y nuevamente, para que poner en valor, ninguno de ellos se puso de acuerdo. Uno hizo un centro grande, otro centro chico, otro 4 agujeros, 3 agujeros. Estos no se han puesto de acuerdo. Y acá, por debajo de la placa, funciona la contraplaca, que es esta pieza metálica con una mordedura en un costado, un agujero en un costado, que es por donde va a caer la semilla. Lo que sí tenemos que saber, lo que sí tenemos que aprender, es qué dimensiones tienen las placas, ¿no? Qué dimensiones técnicas tienen las placas. Y son 2 cosas, pero antes de hablar de esas 2 cosas que vemos acá, quiero citar esto que está acá, que dice arriba. Cuando dice arriba, esta parte que dice arriba me está diciendo de qué lado va puesta la placa. Si dice arriba, pónganla del lado de arriba, no la pongan al revés. Arriba es arriba. ¿Y por qué es eso? No es por un capricho. Es porque los alvéolos no están hechos con un taladro así, no son cilíndricos, no es un agujero perfectamente cilíndrico, sino que es un agujero cónico, biselado. Tiene un lado de los 2 agujeros que tiene un bisel. Un agujero, un lado es más grande que el otro. Es levemente cónico, conotruncado, como quieran. La cuestión es que esa conicidad tiene que estar hacia abajo. Si está hacia arriba, si yo esta placa, en vez de ponerla hacia arriba, la pongo al revés, ese cono queda mirando para arriba y lo que va a hacer es favorecer a que se quieran meter 2 semillas en un solo agujero, por el efecto embudo, simplemente. Y ese pequeño detalle, cuando uno siembra y anda y gracias a los monitores de siembra, te saltan esos errores y son gravísimos. Y se arregla muy fácil. Donde dice arriba va arriba y se terminó el problema. Y listo. Quedado claro eso, vamos a lo otro, a las dimensiones de la placa. Por ejemplo, esta es una placa de soja. 3 hileras, redondo, soja. 6 por 9,25. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una placa de 6 milímetros de espesor, 6 milímetros de espesor, y el diámetro de los alvéolos es de 9,25 milímetros. Estas dos medidas son variables en relación al calibre de la semilla que yo compre. Cuando yo trabajo con cultivos de grano grueso, yo no solo compro genética, sino que también compro calibre, ¿no? Calidad de calibración, eficiencia de calibración. Semillas más calibradas que otras, más homogéneamente calibradas,
por su tamaño, más redondas o menos redondas, más chatas y más variabilidad dentro del lote de redondos o chatos, y eso se paga. Cuando trabajamos con dosificadores neumáticos, que lo veremos en el próximo video, yo me puedo desligar de del calibre. Puedo dejar de pagar un sobreprecio por el calibre y puedo poner esa plata en genética. Esa es una gran ventaja. Entonces, estas son las dos medidas de la placa y tienen que quedar bien claro. Ahora hablemos de la tortuga, ¿no? Del sistema enrasador expulsor. La tortuga, que es esto que vemos acá, es esta pieza de fundición que tiene justamente una unión en el centro, un apriete, que es este bulón de apriete con una lubricación, y los gatillos enrasadores y los expulsores. Acá falta la placa, le sacamos la placa para que se vea por debajo la contraplaca. Si yo doy vuelta a la tortuga, no se le ven las patas a la tortuga, se ve esto. Se le ven los dos gatillos enrasadores y, en este caso, los tres expulsores. Estas tres estrellitas de plástico que son las expulsoras. Acá hay algo muy importante y es otro error muy común que uno ve en el campo. Cada cultivo tiene su tipo de estrella. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las estrellas de 8 puntas son las que se utilizan para soja. Las estrellas de 5 puntas se utilizan para maíz. Las estrellas de 7 puntas son las que se utilizan para girasol. Las de 9 puntas se utilizan en sorgo. Cada cultivo tiene una estrellita diferente. Si yo no me tomo el trabajo de cambiar las estrellas cuando cambio de cultivo, estas no me van a coincidir con las expulsiones, con los golpes que le tiene, pequeños golpes que le tiene que dar la semilla para que caigan, y va a generar fallas en la siembra. Ahora vamos a ver en detalle cómo se regula esto, los gatillos enrasadores, que es algo muy, muy importante. Pero previo a eso, veamos una imagen de una contraplaca, que es lo que está por debajo de la placa. La contraplaca, que también cambia según el cultivo, hay una contraplaca para maíz, una para girasol, una para soja, que la tenemos que cambiar por cultivo, no por placa, por calibre, sino por cultivo. Tiene una cierta vida útil y cuando se gastan hay que tirarlas y poner una nueva. Porque si se gastan y hay una excesiva luz entre la placa y la contraplaca, se le va metiendo suciedad y esa harina, esa polenta que se va juntando ahí abajo, termina tapando los agujeros, los alvéolos, los termina obturando y de esa forma pierde eficiencia la placa. En el peor de los casos, a veces también, que lo he visto que ha pasado muchas veces, es que se va llenando esa polenta por debajo de la placa y cuando es mucha la cantidad que se llenó, se va llenando y hasta la puede llegar a partir a la placa. Entonces, cuando se gasta la contraplaca hay que cambiarla, fundamental. Y hay que usar la contraplaca que corresponde al cultivo. Una para maíz, una para girasol y una para soja y otra para sorgo. Vamos a hablar brevemente de el dosificador a placa inclinada, porque todo lo que les dije de placa horizontal perfectamente se correlaciona con la placa inclinada. La placa inclinada, que todavía es vigente, hay muchas empresas que la siguen fabricando con placa inclinada, es igual que el otro, nada más que no tiene sistema de enrasador. ¿Por qué? Porque la semilla llega hasta esta altura. Hasta esta altura está lleno de semilla esto, ¿no? Esta es la manguera que abastece de semilla al dosificador y que uno hace que hasta un cierto nivel esté lleno de semilla. La placa gira y por gravedad queda una sola semilla en cada uno de los agujeros, de los alvéolos. De esa forma yo me evito tener que ponerle un enrasador. No tienen enrasador, tienen solamente unos gatillitos expulsores. Una gran ventaja porque el enrasador, si funciona mal, me parte semillas o me saca semillas de los agujeros. Funcionan muy bien, no parten nada, son suaves. Ahora tienen la desventaja de que si uno incrementa la velocidad en lotes heterogéneos, donde
el tren de siembra empieza a saltar mucho, se empiezan a caer las semillas que están sostenidas suavemente en cada uno de los agujeros. Y ahí es donde uno empieza a ver fallas de siembra. Entonces, funcionan muy bien, son más delicadas con la semilla, pero a ir despacio en lotes difícil. Lotes complicado, hay que bajar la pata. Ahora sí, vamos a hablar de la calibración. Y la calibración de las sembradoras de grano grueso es igual en todas las sembradoras. Esto, cualquier sea lo que van a aprender ahora, sirve para cualquier modelo de sembrador de grano grueso. Eso no cambia, siempre y cuando sean sembradores de grano grueso a placa. En el mundo hay cosas extrañas, dosificaciones a dedo, otras cosas, pero que no, al menos en nuestro país no prosperaron. Y todas las sembradoras mecánicas de grano grueso son de placa, tanto horizontal como inclinada. Y vamos a ver que la calibración tiene varias fases, ¿no? Vamos a ver primero que hay que elegir la placa, hay que enrasar, hay que saber regular el enrasador y después recién entramos en la cuestión cuantitativa. Entonces vamos a hablar primero de la elección de la placa. Yo les dije, nosotros compramos un calibre, compramos genética y también compramos calibre. En función del calibre que compremos, que está indicado en la bolsa de la semilla, tenemos que elegir la placa. Lamentablemente, entre los fabricantes y los proveedores de placa nunca se han puesto de acuerdo en decir si un maíz es Chato 2.1 va a la placa 14,5 por 4,5. Eso no se logró, no existe esa tabla. Sería fantástico, porque nos ahorraría un montón de trabajo, pero no, esa homologación no se ha logrado. No es tan sencilla tampoco de hacer, no digo que sea fácil. Entonces, lo que necesitamos es, cada vez que le compramos un calibre, hacer esta operación. Que lo primero que tenemos que hacer es identificar la placa, saber de qué placa estamos trabajando y que todas las placas que utilicemos sean la misma. Por eso es tan importante que esté escrito esto. Si no está escrito, con algún indeleble y bien marcado que esté, porque a veces a ojo uno se piensa que es la misma placa, pero es medio milímetro más grande o más chica, y eso es suficiente para que no funcione bien. Vuelvo a repetir lo de arriba, vean, arriba es arriba. Y acá vemos el tema del espesor, ¿no? Lo que yo les decía. Tamaño de alvéolo y 4,5 milímetros es 4,5 milímetros de espesor de placa. Entonces, ¿cómo es la elección de la placa en este caso? ¿Cómo podemos verificar si esta es la placa que se corresponde al calibre que yo compré? Agarro la placa, la pongo en una parte plana, no abovedada ni nada, tiene que estar bien plana, lisa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, esta es la tolva de la sembradora que perfectamente funciona. Y ahora la lleno manualmente, suavemente, simulando lo que sería el fondo de la tolva de la sembradora. La lleno toda de semillas, ¿no? La puedo hacer vibrar un poco, simulando lo que pasaría digamos, en el movimiento cinemático de la tolva de la sembradora, para que se acomoden las semillas y vayan buscando su lugar en cada uno de los alvéolos, para luego con la mano y suavemente simular lo que hace el enrasador, que es dejar una semilla por alvéolo, no excedernos en la mano, no apretar mucho porque puedo ir sacando semillas, tampoco muy suave. Tampoco sirve hacerlo con un cepillo suave porque no es lo que hace el enrasador. Con la mano suave está perfecto, no necesitamos más. Y después viene la apreciación visual, que es algo muy importante en este momento, es mirar críticamente qué pasa con las semillas. Y acá, fíjense, en esta imagen queda más que claro, fíjense la heterogeneidad que puede haber en un mismo lote de calibres, un buen calibre igual. Fíjense, esta semilla baila adentro del orificio. Esta queda justita. Esta queda justa y hasta la aprieta un poco. Y esta no entra. Esta queda la punta del embrión afuera. Un mismo lote, ¿eh? Acá no es que mezclamos calibres. Pero tenemos que, y esto es sentido común,
decir, bueno, hasta cierta medida estos van a andar bien, y que puede llegar a ser sacado por el enrasador, hasta cierta medida yo puedo decir esto funciona o no. Esto es sentido común. Acá no hay ningún libro que lo explique, esto es sentido común. Yo digo, bueno, esto puede andar o puede no andar. ¿Y cómo puedo yo discriminar eso? Con el próximo paso. Levanto la placa, la levanto suavemente y veo cómo quedaron las semillas. Si pasaron 2 semillas por agujero, bueno, quiere decir que la placa es muy grande. Si quedaron así como ven acá abajo, está perfecto. Y esta semilla que quedó trabada, que quedó apretada, si yo con el dedo muy suavemente la aprieto, pero muy suavemente, y cae, simulando lo que haría un gatillo expulsor, bárbaro, la doy como válida. Si eso sucede y quedan todas así y no veo dobles, decido que esta es la placa correcta para este calibre. Si no, buscaré una placa más grande o más chica en diámetro, y también igualmente puedo jugar con el tema del espesor. ¿Está? Así es como se elige la placa. Ahora pasemos a la segunda parte de la calibración. Yo le dije que eran 3. Ahora vamos a la segunda, que es regulación del enrasador. El enrasador se regula de la siguiente manera. Pero primero tenemos que entender qué es el enrasador. El enrasador son estos 2 dientes que vemos acá, en el cual necesitamos que la luz que exista entre estos dientes y la placa sea de 1 milímetro. Tiene que haber una separación, una luz de aproximadamente 1 milímetro. Si es más, pueden querer meterse 2 semillas y partirse. Si es menos, puede llegar a partir las que entraron en los alvéolos. Entonces, lo ideal es que sea de 1 milímetro. ¿Cómo se regula? Bueno, necesitamos esta gran herramienta, que no es otra cosa que una hojita de sierra, de una sierra de cortar metales, que habitualmente tiene 1 milímetro de espesor y me sirve perfectamente para utilizarlo como sonda, ¿no? Vean, para sondear el espesor, ¿no? La luz que existe entre placa y enrasador. Si la hoja de sierra no entra, tengo que empezar a jugar con los enrasadores, con los registros. Si entra y baila, y yo la puedo mover así y baila, quiere decir que está muy separado, supera el milímetro. Nuevamente voy acá a jugar con estos registros. ¿Cómo es ese juego? Con una llave 716, en este caso, se sostiene la contratuerca, y con una llave de 1/4 se abre o se cierra la luz, se gira y se abre o se cierra la luz de un enrasador y luego del otro enrasador, hasta que logro eso que les dije, que la hoja de sierra ingrese y pueda entrar y salir, pero no bailar. Si baila, o sea, si yo logro moverla y que tenga juego adentro, es más de 1 milímetro. Eso no tiene que pasar. Y si no entra, le tengo que abrir. Y ahí quedaría registrada. Aprieto la contratuerca, sosteniendo esta, aprieto la contratuerca y listo. Ahí está solucionada la segunda parte de la calibración. Esto, cada tanto, hay que volverlo a hacer. Esto cada tanto hay que bajarse y al menos sondear, tener esta hojita de sierra en la cabina del tractor y sondear a ver cómo está la cosa. Si la máquina tiene monitor de siembra y por algún motivo se afloja el enrasador o quedó mal el trabajo que hiciste, te lo va a cantar en 1 segundo. En 1 segundo eso te lo canta en dosificadores de placa. Pero si no tenés monitor de siembra, necesitas cada tanto realizar al menos la operación del sondeo. Ahora sí vamos a pasar a la tercera operación de calibración, que a veces uno obvia las otras dos y dice vamos a calibrar sembrador y hace solamente esto. Gravísimo error, ¿no? Esta es la tercera etapa y es en la cual yo determino la cantidad de semillas por metro lineal.
Para lo cual lo primero que necesito es que la sembradora tenga esta tabla que vemos acá en algún lado. Si uno la tiene hay que conseguirla. Hay sembradoras que tienen tablas más complejas porque tienen más cambios, pero es lo mismo en sí. Cantidad de cambios y los engranajes que tengo que cambiar en el caso de que sean engranajes cambiables, si no solamente es una caja como la que vimos al comienzo. Pero vamos a hacer el ejercicio con esta tabla. Supongamos que ahora la sembradora está en el cambio 10, en la cual el engranaje conductor tiene 33 dientes y el conducido 42. ¿Qué quiere decir eso? Acá está la imagen. Este es el conductor y este es el conducido. Yo les dije, ya me olvidé, 33, 42. 33 dientes tiene este, 42 tiene este. Yo les recomiendo que lo escriban con indeleble en algún lado porque después se olvida. Entonces, ese es el cambio que está funcionando. Está puesto ese cambio. Dejémoslo ahí. No toquemos nada. Consideremos lo siguiente. Supongamos que yo quiero sembrar 80.000 semillas por hectárea. Este es el ejercicio, y presten atención. Supongamos que queremos sembrar 80.000 semillas por hectárea. Y una hectárea que está sembrada a 70 centímetros, ¿no? Que tiene distancia entre surco a 70, tiene, y este dato no se lo olviden, 14.300 metros lineales de surco. Si fuera una hectárea sembrada a 52,5, que es una distancia bastante más común en la pampa húmeda, esto sería de 19.000 metros. ¿Tá? ¿Esto qué quiere decir? Que una hectárea puede ser de 100 por 100 o de 14.300 por 0,7 y sigue siendo una hectárea. Es eso solamente. Entonces hacemos esta cuenta. 80.000 semillas dividido 14.300 metros me da que por metro lineal de surco tendría que caer 5.594 semillas por metro. Ahora me van a decir, ¿por qué cómo hago esto? Ahora, y solamente en este momento, denme en bolilla y guarden este valor, los 3 decimales, utilícenlo. No digan 5 semillas o 5 semillas y media. Ahora va a servir, solamente ahora. 5,594. ¿Está? Bien. Esto sigue de la siguiente manera. Me voy a la sembradora, busco la rueda de mando. Rueda de mando, ven que tiene una cadena que le da mando, que en este caso también es la de transporte, es la rueda de transporte. Mido su perímetro con una cinta métrica, con una soguita, con lo que quieran, o pi por diámetro, como quieran. Midan el perímetro. Dio 2 metros, tiene 2 metros de perímetro. Y hacemos la siguiente cuenta. Si hago girar la rueda 10 vueltas, quiere decir que la sembradora recorrió 20 metros. ¿No? Acá me quedó el metro corrido, pero 10 vueltas de rueda, 20 metros. 20 metros por 0,7 metros, porque es la distancia entre surcos, me da que representa una superficie sembrada de 14 metros cuadrados. Y ahí hacemos una regla de 3. Si 10.000 metros cuadrados son 80.000 semillas las que yo quiero colocar, ¿cuántas tendré que recolectar en la muestra de 14 metros cuadrados? Regla de 3, esto por esto dividido esto, 14 por 80.000 dividido 10.000, me da 112 semillas. Entonces, yo me voy acá atrás, al tubo de bajada, pongo una lata, doy 10 vueltas, ¿no? 10 vueltas de rueda, que las tengo que hacer lo más homogéneamente posible, simulando la velocidad de avance, no exageradamente ligero ni lento, y cuento la cantidad de semillas que recolecté en esas 10 vueltas. Si supongamos que en vez de 112 semillas, yo cuento 80 semillas, ¿no? 80 semillas. En vez de 112, 80. Si cae 112, perfecto, está calibrada. Si cae 111 y cae 110, lo mismo, está perfecto. 113, 114, 10 puntos. No hace falta tocar más nada. Ahora 80, de 112 estamos lejos. Estamos muy lejos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Volvamos a la tabla.
Volvamos a la tabla. Estábamos en el cambio 10. ¿Se acuerdan? Bueno, si yo tengo que pasar de 80 a 112, supongamos, y esto es empírico, es a prueba, esto no está en ningún lado, subamos 4 cambios, al cambio 14. Entonces tenemos que poner el 28 y el 33. ¿Está? Conductor 28, conducido 33. 28 acá, 33 acá. Yo tengo un juego de engranaje, tengo un juego con varios engranajes y con esto puedo ir variándolos. Esto tiene este perno acá, se saca, se coloca. En el caso de esta máquina, si no la otra es a palanca, es mucho más fácil. Cambio ese par de transmisión, vuelvo a dar 10 vueltas de rueda y si logro juntar 112 semillas o 110, 111, 113, a ver, por una semilla o dos de diferencia no pasa nada. Está más que bien. Es más importante sembrar despacio después que otra cosa. Tampoco nos pongamos absolutamente precisos. Si puede ser 112, mejor, por supuesto. Más precisión, bienvenido sea. Ahí quedaría calibrada la primer parte de la sembradora. Este es el primer paso de calibración, pero no está. Acá no terminó la calibración, ni cerca. Ahora lo que falta es determinar el distanciamiento entre semillas, la homogeneidad del distanciamiento entre semillas, para lo cual ahora hay que empezar a hacer trabajar la máquina a la velocidad de trabajo que corresponde, agacharse y empezar a buscar la semilla y a ver a qué distancia van quedando, a ver si existe una uniformidad en ese distanciamiento, pero esa parte la voy a dejar para el video que viene. En el video que viene vamos a hablar de dosificadores neumáticos y vamos a entrar más en detalle en esto porque lo amerita. Justamente cuando trabajamos con dosificación neumática buscamos precisión. Así que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero la primera parte de la calibración de una sembradora de grano grueso ya estaría lista. Así que bueno, este es el primer video sobre dosificación, en este caso dosificación neumática. Desde ya los invito a que le den me gusta, a que se suscriban al canal si les interesa este tipo de contenidos para recibir las dosificaciones. Desde ya estoy más que interesado en todos los comentarios y todas las consultas que me quieran hacer. Para eso está este canal, es un canal educativo, así que nos vemos en el video que viene con dosificación neumática. Un abrazo.